然而，中国近期仍然在印太地区的周边的海空域，接连的透过演习以及军机、军舰等等的侵扰，是各种威胁、军事威胁和灰色地带袭扰这样子的行径，已充分显示，中国不但无意维护全球和区域的和平稳定，而且一再挑战联合国宪章里有关不得使用威胁和武力的原则，持续破坏国际秩序以及区域上的现状。台湾是中国的台湾，任何外部势力妄图介入台海问题，干涉中国内政，必将在中国人民解放军的铜墙铁壁面前撞得头破血流。祖国统一的历史大势不可阻挡，任何人不要低估我们捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。Well, I do see an increasing level of realism in the exercises, an increasing boldness, willing to take risks. I mean, we've already seen a decent amount of evidence, yet to be confirmed. This is all just in the last 24 hours. But from what I can see, Chinese warships, planes, drones are coming significantly closer to the island. I mean, that's a very risky posture. I mean, 至于你所提到的中国，希望在2027年就能够做好攻台的准备，它是不是能够如期达到它的目标，这是一回事情。就台湾而言，最重要的是如《孙子兵法》所云：“勿视敌之不来，事无有以待之。”我们必须做最坏的打算，也做最好的准备。所以未来这一年，2026年，对台湾来讲是非常关键的一年。两岸同胞血浓于水，祖国统一的历史大势不可阻挡。And of course, the million-dollar question here is how do you strike the balance? On the one hand, you want the Taiwanese society to get on life as usual so that they won't be always put into what will be called a war footing mode. On the other hand, you do not want the society to be desensitized too much that they'll be lulled into complacency. So this is, I think, one key area that the Taiwanese authorities may have to work on, and that is very precarious in a way. How do you maintain that alert and that sort of consciousness within the society? Ultimately, it isn't just about simply building up your guns and bullets, but it is very much about the societal resilience itself. And this is one very tricky aspect for the Taiwanese authorities to handle. Bueno, aquí el informe, y ya mismo estamos presentando a nuestra entrevista para analizar esta situación China-Taiwán, pero vamos a estar, por supuesto, hablando de otros países que también son protagonistas de este conflicto. Esta es la ficha de nuestro invitado, a ver. En menos de un minuto estaremos hablando con Sergio Cesarín, politólogo, especialista en China, realizó estudios de posgrado en el Departamento de Economía de la Universidad de Beijing, es investigador del CONICET, coordinador académico de la maestría en Economía y Negocios con Asia-Pacífico e India en la Universidad de 3 de Febrero, autor de numerosos artículos en revistas especializadas y libros, entre ellos China se avecina, la reevolución de una potencia emergente. Sergio, bienvenido, el placer de siempre. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, a ver, Sergio, recién compartíamos un informe sobre todo estas nuevas maniobras militares, seguramente con una potencia en lo que tiene que ver, por ejemplo, el lanzamiento de misiles, digo, muy cerca de Taiwán, todo llevado a una potencia que no habíamos visto hasta ahora, ¿verdad? Es cierto, de alguna manera lo que estamos viendo es una nueva fase en la escalada militar, Sí. ¿no? La escalada tiene varias fases. Una, recién lo mencionaban los colegas que ustedes destacaban en el informe, que es de alguna manera la escalada verbal, la escalada narrativa, Claro. los discursos así cada vez más, centralmente nacionalistas, ¿no? Con una postura mucho más rígida de parte de ambas partes, de parte del gobierno chino continental y de parte del DPP, del Partido Demócrata Progresista en Taiwán.
Y esta es una fase, bueno, tal vez la más aguda, la más difícil y la más tensa, que ya se viene realizando desde hace varios años. Sí, La sí. novedad me parece aquí es el tipo de, o la escalada en términos de tal vez de agresividad y de Bueno, proximidad geográfica de tal las cual. maniobras. Tal cual, es un punto importante el que tocas, Sergio, porque claro, a ver, ¿qué le está diciendo China a Taiwán con esta nueva escalada militar, con el lanzamiento de estos misiles? ¿Qué le está diciendo? Está diciendo, le está reiterando o confirmando lo que considera el gobierno chino un derecho irrenunciable a lograr la reunificación. Ya se habla de una reunificación forzada. El presidente Xi Jinping ha expresado en varias ocasiones que, bueno, y lo ha dicho recién discursivamente, digamos, los compatriotas de la isla estamos unidos, o con los compatriotas de la isla estamos unidos por lazos de sangre, lazos Mm, históricos. El partido no renuncia a la soberanía y a la integración y a la reunificación de China. Es una aspiración del pueblo chino, como un concepto general que evidentemente trata de incluir a ambos lados del estrecho. Entonces, me parece que lo que las maniobras están diciendo es eso, pero me parece que hay también como, diría, matices para ver esto. a ¿Por ver, qué también se produce esto ahora? Tengamos en cuenta que hay un contexto bastante fluido durante los últimos tiempos. El primero, por dar una data, eh, sigue siendo de alguna manera todo el backstage, o como se dice, el bambalinas, ¿no? Tras mm, bambalinas de la relación tensa entre Estados mm, Unidos y China. sí, Las sanciones económicas, las mutuas imposiciones arancelarias, esa tensión no desaparece. Para Estados Unidos sigue siendo Taiwán también un actor importante, un aliado importante. Estados Unidos eh, está a aprobación del Parlamento, del Congreso de los Estados Unidos, un paquete de venta de armas por 11.000 millones de dólares, sí, lo cual evidentemente ha puesto a China en una mm, situación muy, muy incómoda. Y hace poco también, el último mes, la premier japonesa Takaishi sí, mencionó en un discurso que eventualmente Japón podría intervenir militarmente en caso de que fuera atacado Taiwán. O sea, hay todo un proceso y un contexto, ¿no?, que define o que de alguna manera expone esta necesidad, yo diría hasta una necesidad política interna por parte del gobierno chino, de China continental, de, bueno, afianzar o reafirmar estos deseos, aspiraciones, objetivos de una reunificación, sea por medios diplomáticos, aunque, bueno, evidentemente lo que estamos viendo como dije antes, como una mayor escalada es a través de medios, eventualmente podrían ser medios militares. Sergio, ¿y cuántas posibilidades hay, si es que hay posibilidades, de un futuro inmediato conflicto bélico? Las probabilidades yo creo que siguen siendo bajas aún. Hay toda una literatura y hay evidentemente mucho debate al respecto. Se habla también del año 2027 como un año crítico. Sí, Es un año crítico y clave. Bueno, lo dijo el presidente Lai, ¿no?, de Taiwán, en el sentido de el año 2026 era un año crítico. Bueno, evidentemente esperan que haya un increyendo, claro, claro. que se repitan este tipo de maniobras. Y lo segundo es este horizonte que también algunas fuentes estadounidenses mencionan respecto a que el 2027 podría ser un año difícil o que las tensiones podrían eclosionar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el presidente Xi Jinping debería postularse nuevamente para un nuevo Ujú. mandato. Y bueno, las cartas aún no están muy definidas, ¿no? El juego no está muy definido sobre si será reelegido o no, quién podría eventualmente sucederlo de ser así, y en caso de que hubiera tensiones internas acumuladas en esa sucesión, si fuera complicada, no se descarta la posibilidad de que pueda recurrirse a una acción militar como para, bueno, afianzar ese liderazgo y transformar una figura políticamente debilitada en una figura internamente fuerte y con capaz de liderar, digamos así, el gran sueño, uno de los grandes sueños de la nación china, que es la reunificación con Taiwán. Creo que alguna vez lo hemos tratado, César, a este tema, y es muy interesante, ¿no? Las nuevas generaciones en Taiwán, esta mirada diferente que tienen a este conflicto, ¿verdad? Bueno, totalmente, lo explicaba el colega de Singapur. Es Por un dato eso, interesante porque, fíjate, primero, y hay que volver siempre a la cuestión del régimen político, digamos, en una democracia la claro. movilización social es un aspecto y un factor Mm, importante.
Entonces él habla de el factor social, Sí. la defensa que incluso las autoridades taiwanesas están mencionando reiteradamente. No solamente es una defensa militar, sino que la sociedad debe estar preparada para defender la isla, la vida y sus bienes ante cualquier ataque. Entonces este tipo de promoción o de impulso a la movilización social es un dato de interés. Y las nuevas generaciones, como bien vos decís, pues son nuevas generaciones. Claro. Y la identificación es más con una isla soberana, democrática, Total. donde existen ejercicio de alguna manera de ciertas libertades políticas y sociales más amplias que en el continente. Hay, de hecho, alternancias en el gobierno y en el poder, eso es una realidad insoslayable, y evidentemente esa identificación de las nuevas generaciones. Las viejas generaciones en muchos casos han fallecido y los lazos con el continente, o ese anclaje, digamos, cultural en términos de poblados, de aldeas, de los abuelos o los bisabuelos Sí, claro. que han venido al continente, prácticamente se ha ido diluyendo por una cuestión de cambio generacional. Entonces, me parece que también lo hemos analizado alguna vez contigo, la construcción del nuevo taiwanés, de una identidad propia de Taiwán, Correcto. desligada de la historia de China continental, ha sido también uno de los rasgos característicos Claro. que se ha llevado a cabo como proceso de cambio social en la isla durante estos últimos años. Sin duda, sí, con una mirada muy diferente. A ver, Sergio, gracias por estos minutos. El placer de siempre. ¿Eh? Les agradezco a ustedes que me hayan invitado. Muchas Al contrario, gracias. muy buen año, buen 2026.